Estamos estudiando el capítulo número 2. El capítulo número 2. Estamos en la carta a los Romanos, capítulo número 2. Cuando usted lo haya encontrado, le voy a invitar a que nos pongamos en pie. Romanos, capítulo número 2. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor. Estamos leyendo allí capítulo 2, del versículo 1 al versículo 16. Vamos despacito, tratando siempre de aprender, porque la enseñanza está allí. A veces si usted lo lee de corrido, no le encuentra rumbo. A mí me pasa y nos sugieren especialmente la carta a los Romanos. Por eso yo le he estado diciendo que la leamos. Primero Dios usted la esté leyendo y cuando la lea me va a decir: usted no le hallo, no le encuentro, no le hallo rumbo. No se preocupe, ¿verdad? Vuélvala a leer, sígala leyendo y vuélvala a leer y el Señor le va a revelar. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio a su conciencia y acusándolos
o defendiéndole sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a orar. Padre bendito, le damos infinitas gracias por su palabra. Gracias por el privilegio y la oportunidad, mi Dios, que usted nos da de poder meditar en ella. Permítanos aprender, permítanos crecer, permítanos, Señor, ser hacedores de su palabra, que podamos, Señor, vivir una vida diferente, porque hemos conocido la verdad. Usted vive en nosotros y usted es el que nos da esa fuerza para hacer las cosas bien cada día. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, amados hermanos. Les imploro, les suplico su atención. Luchemos por estar aquí, por poner atención, por no movernos, ¿verdad? Porque ahí se pierde el hilo. Como les decía yo, si usted no le entiende, no se preocupe, porque esa es la idea, esa es la meta, ese es el objetivo. Estamos estudiando la carta, una de las cartas va en la Sagrada Escritura, que es de las más completas, hermanos, las que tiene más teología. Y si nosotros no estamos maduros espiritualmente, nos va a costar un poco, pero yo le pido a Dios que me dé gracia, que me dé sabiduría para poder tratar de ponerse la explicación de una manera que la podamos entender. Dejamos el capítulo número 1 y entramos al estudio del capítulo número 2. Capítulo número 1, estuvimos hablando de un grupo de personas, amados hermanos. Estuvimos hablando de un grupo de personas que tomaron la decisión de rechazar a Dios. Tomaron la decisión de alejarse de Dios. Tomaron la decisión de rechazar todo lo que Dios nos ofrece, ¿verdad? Y por rechazar a Dios, por la rebeldía de rechazar a Dios, cayeron en la idolatría, y la idolatría los condujo, hermanos, a la inmoralidad, y la inmoralidad los condujo a la destrucción. Ese es la ruta de una persona que rechaza a Dios. Rebeldía, idolatría, inmoralidad y destrucción. Cualquiera que usted quiera observar, ese es el recorrido, esa es la ruta. No, yo no quiero saber nada de Dios, a mí no me ande hablando de Dios, yo no quiero saber nada de Dios, pero como no alaba a Dios, se va y alaba a un ídolo, hace su propio ídolo, alaba a su propio ídolo, porque el ser humano fue creado para adorar a Dios, pero si no adora a Dios, va a adorar cualquier otra cosa, ¿verdad? Es tremendo cómo la gente anda adorando otras cosas. Eso se llama idolatría, y la idolatría conduce a la gente a la inmoralidad. Lo vimos que dice que las mujeres cambiaron el orden que es natural y los hombres también, de tal manera que las mujeres se acostaban con mujeres y los hombres con hombres. Y después de eso conduce a la inmoralidad, a la destrucción. 23 pecados diferentes, 23 tipos de pecados diferentes, y esa es la realidad.
Así está el mundo, así está la sociedad, la humanidad. Y eso, la meta del Señor no es denunciar, sino que la meta de Dios es que esta gente reconozca que necesita a alguien que los transforme, alguien que los cambie. Y ese alguien que los cambie solo es Jesucristo. Él es el único. Lamentablemente, pues la gente no quiere saber nada. Ese es el capítulo número 1. Ahora, capítulo número 2, hermanos, el apóstol Pablo comienza a hablar de otro grupo de personas que piensan y observan al grupo de personas del capítulo número 1 y empiezan a decir, mire, esos son pecadores, mire esos cómo andan, mire esos cómo viven, mire esos necesitan de Dios. El capítulo número 2 nos empieza a hablar de otro grupo de personas, óigame, que ellos piensan que están bien, que ellos piensan que no andan como aquellos. Mire, nosotros no somos como eso, nosotros no somos pecadores. Y el problema, hermanos, regálenme su atención, el capítulo número 2 nos habla de un grupo de personas que nosotros, yo les llamo religiosas. Tienen religión. Y les voy a explicar qué es tener religión. El apóstol Pablo, antes de tener un encuentro personal con Jesucristo, el apóstol Pablo tenía religión. Pertenecía al judaísmo. Era celoso. Él andaba persiguiendo a los primeros cristianos porque él defendía el judaísmo, la religión del judaísmo. Él pensaba que el judaísmo estaba en la verdad. Él pensaba que los que estaban equivocados eran los primeros cristianos. Por eso los perseguía, los atrapaba y bueno, cuando estaban matando a Esteban, él estaba allí y consentía. ¿Por qué? Porque él pensaba que él pensaba que todos los demás eran los que estaban equivocados y que los que estaban en lo correcto eran ellos. El apóstol Pablo tenía religión, pertenecía al judaísmo. Por eso, hermanos, cuando él comenzó a predicar el evangelio, a predicar la palabra del Señor, él enfrentó problemas con los religiosos, a la religión que él pertenecía, los judaizantes, los que pertenecían al judaísmo. Porque la gente religiosa, yo conozco una cantidad de gente religiosa, defiende su religión. No es que yo pertenezco a esa religión, es que yo soy de esa religión. Y de esa religión que fue mi abuelita, y yo le prometí que voy a morir en esa religión. Tienen religión, pero no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Y encontramos una cantidad de gente así. Incluso no estoy hablando yo solo de un grupo de personas, estoy hablando yo de gente de evangélica, hermano. Gente que dice ser evangélica y son bien religiosos, son legalistas, son leyistas. Empiezan a observarlo de pies a cabeza y empiezan a criticarlo y empiezan a hablar. Dios guarde, yo digo, yo veo que se atraviesa una hermana y la otra hermana, hermano, no disimula, se le queda viendo, le está pasando escáner. Le está sacando toda la chiva al sol. Entonces, aquí en el capítulo número 2, pues por favor, me está hablando de esa gente religiosa. Y una de las características de esa gente religiosa es que son buenos para juzgar a los demás. Y eso es lo que hemos estado viendo en estos miércoles anteriores, que ellos son buenos para juzgar a los demás, y por eso el apóstol Pablo se los acaba, porque dice, ¿y usted por qué juzga a su hermano si usted también hace lo mismo? Y cuando la palabra del Señor dice que también el otro religioso hace lo mismo, no significa de que también usted se emborracha. Porque nosotros, ya le dije, yo no estoy justificando a nadie, pero al borracho le tiramos piedra, hermano. Al ladrón le tiramos piedra y lo agarramos de aquí para allá. A la prostituta le damos con todo.
Insisto, yo no estoy justificando los errores de ellos, pero por eso el Señor dijo, y vosotros hacéis lo mismo. No significa que usted va a ir a emborrachar, usted va a ir a robar, pero el pecado que usted comete es igual al pecado que comete esa otra persona. Para Dios el pecado es pecado. Porque cometemos un error, pensamos nosotros, el pecado que yo hago es menos grave que el pecado que hace el demás. El pecado, para Dios, pecado es pecado. Entonces, aquí viene hablándonos el Señor de eso. Nos quedamos, amados hermanos, estudiando el versículo 4. Y está hablando, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, está hablando las razones por qué la persona solo es buena para juzgar, solo es buena para ver los errores de los demás, y tiene el problema que no se logra autoevaluar esa misma persona. O sea, y hermano, por estar tratando de verle los errores a los demás, no trata de ver sus propios errores y ver cómo mejora él o ella. Un problema de una persona religiosa, regáleme su atención, es una persona que piensa en su mente que está bien, que piensa que no está cometiendo error, que piensa, mire qué tremendo problema, porque piensa él o ella que él no necesita ningún problema. Y dice en el versículo que no tiene ningún problema, y dice el versículo 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esta persona religiosa, cuando se le habla de arrepentimiento, esta persona religiosa, él o ella piensa que él está bien o que ella está bien, que ella no necesita nada. Le voy a explicar, véngame para acá. La palabra arrepentimiento, tenemos un concepto religioso de la palabra arrepentimiento. Cuando se predica el evangelio, cuando se predica la palabra de Dios, se hace una invitación a recibir a Cristo. Hermanos, los religiosos queremos que la gente venga a recibir a Cristo llorando. Si usted no llora, no se ha arrepentido. Si no lo vemos llorando, usted no ha recibido a Cristo. Usted tiene que venga a recibir a Cristo, venga llorando. Que se le vean las lágrimas, pegue el grito. Ese es un concepto de arrepentimiento religioso. Porque la palabra arrepentimiento, óigame por favor, no es un sentimiento. ¿Cuántos hombres le lloran a la mujer? No te juro que no te vuelvo a hacer lo que te hice. ¿Cuántos hombres le lloran a la mujer? ¡Ay, me voy a portar bien! A partir de ahora me voy a portar bien. Pero a los 5 días, a la semana, están otra vez en lo mismo. Ese no es arrepentimiento y chilló. Yo le garantizo que un buen actor chilla aunque no sienta nada. La palabra fariseo, con el que atacaba al Señor Jesucristo, es un montón de religiosos de aquella época, fariseos. La palabra fariseo significa actor. Cuando a usted le digan hipócrita, usted no se enoje, hermano. Vos sos un gran hipócrita. ¿Sabe qué le están diciendo? Vos sos un gran actor, o usted, hermano, es una gran actriz. La palabra hipócrita significa actor o actriz, alguien que actúa, como las novelas. ¿Ustedes han visto alguna vez una novela? Primero Dios no vaya a estar ahí pegada, pues estoy hablando más, pegado, porque hay hombres noveleros, hermano. Hay hombres noveleros, no se la pierden.
Una vez iba, allá estábamos nosotros a Francisco Menéndez, iba pasando yo y una hermana, ahí se va a morir, ahí se va a morir. Viendo una novela, hermano, y llorando, y la volteo a ver, hermana, ahí lléguese a la iglesia, vamos a orar para que no se muera el de la novela. La palabra hipócrita significa actor. Cuando alguien está actuando, ¿por qué actuamos, hermano? Ay, qué rica le quedó la comida. Si usted cuando llega a la casa está diciendo, me la comí, pero quizás me va a caer mal, y no está actuando, pues. A veces usted le dice entre las hermanas, qué chula se ve usted con ese vestido que anda puesto. Ay, hermano, está actuando hipócritamente, mejor cállese. Porque allá cuando llega y da la vuelta y dice, horrible se ve la maestra. Entonces, es un tremendo problema. Y el Señor Jesucristo sí se refería a los fariseos, así le llamaba. Fariseo significa hipócrita. Entonces, hermano, es un gran problema. ¿Sabe por qué? Óigame, regáleme su atención, no se me vaya a distraer. Porque ellos eran buenos para actuar, fingían. Por eso el Señor Jesucristo los atacó y les dijo, óigame, así les dijo, regáleme su atención, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Porque mucha gente, y yo no le digo que no alabemos, que no cantemos, mucha gente es buena para cantar, pero no hace, no obra de acuerdo a lo que habla. Y el cristianismo, hermano lindo, precioso, véngame para acá. El cristianismo, la palabra del Señor nos enseña que el cristianismo real y verdadero no es solo de oír. El cristianismo real y verdadero es de hacer. Yo oigo la palabra, yo oigo el proverbio, yo leo el proverbio, yo estudio el proverbio, yo aprendo el proverbio, yo aprendo la palabra. ¿Para qué? Para sabérmela de memoria. Yo no estoy en contra de que nos lo podamos de memoria, pero de memoria no me sirve. Me sirve cuando yo camino en base a ese versículo. Cuando yo hago en base a ese versículo. Cuando yo obro en base a ese versículo. Por eso el apóstol Santiago allá en su carta dijo que la fe sin obra está muerta. Y la gente se confunde porque dice, mire, Dios quiere obras para salvarnos. No está diciendo eso. La fe enseña que es fe genuina, verdadera, de verdad, cuando acciona. Cuando acciona. Porque si solo hablo y no camino, solo hablo y no hago, entonces es vana mi fe. Y hermano, el cristianismo de este tiempo, permítame, tenemos que mejorar eso, tenemos que cambiar eso. Nuestro cristianismo tiene que ser un cristianismo de ser hacedores. Porque si nosotros solo hablamos y no hacemos, somos religiosos. La palabra arrepentimiento no es sentimiento. Regáleme su atención, no es sentimiento. Porque el sentimiento ahora es y mañana no es emocional. La palabra arrepentimiento, hermano, la palabra arrepentimiento es esto, mire, literalmente es esto. Yo iba para allá. Yo iba en esta ruta. El apóstol Pablo persiguiendo a la iglesia, en esta ruta iba. Persiguiendo a los hermanos. Aquí iba, aquí pensaba yo que estaba bien, aquí pensaba que me iba a ir bien. ¿Qué es arrepentimiento? Tengo un encuentro con Jesucristo, Él entra en mí y me detengo. Y digo, no hombre, si andar siguiendo a los cristianos no es correcto, estoy pecando, estoy en un error, no es lo correcto, no está bien.
Arrepentimiento, reconozco, he estado tratando mal a mi esposa, le he estado hablando como no se debe, la he estado maltratando, le he tenido mal, reconozco que estoy actuando mal. Y la palabra arrepentimiento es esto: iba en esta ruta, reconozco que estoy mal, no es esto lo correcto y doy media vuelta, hermano. La palabra arrepentimiento significa media vuelta. Y ya no voy en aquella ruta persiguiendo a los hermanos, maltratando a mi esposa, tomando, haciendo lo incorrecto. Y empiezo este es arrepentimiento, empiezo a caminar en otra ruta, en otro rumbo. Esto es arrepentimiento. Antes me veían mal, ahora empiezo a cambiar, empiezo a mejorar, empiezo a hablar diferente, empiezo a alabar a Dios, esa es la palabra arrepentimiento de la que nos habla el versículo número 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El problema del religioso es que el religioso no ha tenido un verdadero arrepentimiento. No ha tenido un encuentro verdadero con el Señor. No ha podido dar la media vuelta. Él piensa que está bien. Él piensa que hace bien. Él piensa que Él es don bueno. Él piensa que no tiene pecado. Él piensa que lo que Él hace no es pecado. Y como piensa que no tiene pecado, él dice, yo estoy bien. Cuando se habla de que hay que arrepentirse, él dice, yo no tengo problema, que se arrepienta el borracho, que se arrepienta el mañoso, que se arrepienta. Y ¿sabe cuál es el problema? El religioso, hermano, porque él ahí va a quedarse todo el tiempo, porque no va a cambiar. ¿Por qué? Porque no va a mejorar. ¿Por qué? Porque él piensa que está bien. No hay peor problema de una persona que se le quiera hacer mejorar porque él piensa que está bien o ella piensa que está bien. No, yo no ando haciendo nada malo. No, mire, yo no tomo. No, yo no tomo. Hermano, pero fíjese que ayer me contaron que usted se fue a estrellar por allá con el carro porque iba borracho. No, Dios guarde, Dios me libre, yo no. O sea, hermano, esa persona no se arrepiente. ¿Por qué? Porque el primer paso para arrepentirse es reconocer que estoy en un error. Reconocer que necesito dar media vuelta. Dios guarde, no, yo a mi esposita la trato a las 1000 maravillas. Solo me hace falta bajarle una estrella. Sí, a veces la deja viendo estrellas. Entonces, el primer error del religioso es que él piensa que está bien y está cometiendo los mismos pecados del otro. Segundo error del religioso es que no se logra arrepentir, no logra reconocer que tiene un problema. Dice la palabra del Señor en los evangelios: ¿por qué estamos juzgando al hermano por la paja que tiene en su ojo y no nos damos cuenta de la viga que nosotros andamos llevando? Y por no arrepentirnos, óigame hermano, por no arrepentir, porque una persona no se arrepienta, esa persona está bajo el juicio de Dios. Yo se los he dicho en otras oportunidades y se los vuelvo a decir. El Señor Jesucristo, cuando tomó forma humana, se encarnó. Hermano, los demonios se le postraban, lo reconocían, lo respetaban, se postraban delante de él, pero el sistema religioso fue el que lo llevó a la cruz. Sacerdotes, no hablo yo de iglesia tradicional. Cuando le hablo yo de sacerdotes, eran los del sistema religioso de aquella época. Ellos lo llevaron a la cruz. ¿Por qué? Porque se vino les estaba destruyendo su sistema. Nunca lo reconocieron, se ponían a escucharlo a él para encontrarle errores, para ver si se equivocaba. Cuando le trajeron a la mujer encontrada en pleno acto del adulterio, no la trajeron para que él la juzgara, la trajeron para que él se equivocara.
Y ellos nunca se arrepintieron, porque aquí está diciendo bien clarito: o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Toda la benignidad de Dios, todo lo que Él hizo, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y todo lo bueno que Él hizo, era para guiarnos al arrepentimiento. Porque todo ser humano necesitamos arrepentirnos. Pero véngame un segundo, ahorita voy a terminar. Ve aquí, mire, voy empezando. Ven. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Un problema del religioso es que no se arrepiente. ¿Y por qué no se arrepiente? Verso 5. Pero por tu dureza, mire qué tremendo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Por qué el religioso no se arrepiente? ¿Por qué no va al arrepentimiento? Por su dureza de su corazón. No, si usted lo ve con Biblia, usted lo ve allí que es líder, usted lo ve que es aquí, que es allá, pero su corazón está endurecido. Mire, hermano, uno de los grandes problemas, véngame para acá, uno de los grandes problemas que estamos teniendo en esta época es que tenemos nuestro corazón bien endurecido. No hay sensibilidad, hermano. No hay sensibilidad. Le estamos predicando, le estamos hablando a la gente y no hay sensibilidad. Y yo le he explicado qué es un corazón endurecido. Yo le he explicado qué es un corazón endurecido. Hubo un muchacho que vivió allá en mi cantón, en mi pueblo, y nació y nunca usó zapato. Nunca usó zapato. Y ahí, hermanos, andaba descalzo, andaba chuña, le decíamos nosotros, corría, jugaba fútbol. Bueno, allá en el cantón de nosotros había un equipo que jugaba fútbol con esa misma pelota, descalzos, hermano. Y este muchacho corría, estaba el pavimento caliente, él ahí andaba, hermano, y nunca usó zapatos. Él pasaba encima, usted ha visto la espina del iscanal. La espina del iscanal es grande, es dura. Ese corría encima del espinero, ya tenía callosidad allá abajo. No le dolía, no sentía nada. Y un día vino alguien de Estados Unidos y se compadeció de él y lo vio descalzo y dijo: le traigo unos zapatos así, las grandes guamas. Y se los pusieron, hermano. Yo creo que no los aguantó ni media hora cuando ya los había aventado. Dijo: esto no es para mí. No le gustaron, no le parecieron. Había andado descalzo toda su vida. Pero cuando anduvo descalzo, eso de andar descalzo generó una callosidad, y de tal manera que el calor ya no lo sentía, el frío ya no lo sentía, espina ya no la sentía. Y ese es el problema de una persona con el corazón endurecido. Se vuelve insensible, ya no siente. Dios le está hablando, Dios se le está acercando, le está mostrando su misericordia, le está mostrando su gracia, le está mostrando su amor, se le predica, se le habla, y entre más se le predica y se le habla, a esta gente más se pone más rebelde. Léalo ahí conmigo, versículo 5. Pero por tu dureza, pero por tu dureza, y óigame, esto no se le está hablando al inconverso, se le está hablando al religioso. Capítulo 2 es para el religioso. Tiene dureza de corazón. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, aquí está el problema: atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por su dureza de corazón, por su corazón no arrepentido, aquí la palabra del Señor está diciendo, y estás atesorando. Dice: atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estás acumulando, estás guardando cada día lo que te viene. ¿Y qué es lo que viene? Ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hay, óigame por favor, ahorita termino, porque hay un día de ira, hay un día de juicio. Hay un día de juicio. Y el religioso, óigame, el religioso piensa que el juicio va a ser para el pecador, para el inconverso. Por eso el Señor Jesucristo un día les dijo, los borrachos van adelante de ustedes al reino de los cielos, les dijo a los religiosos. Porque ese se puede arrepentir, pero ustedes ya nunca van a arrepentir porque ustedes piensan que están bien. Entonces, ese es el gran problema del religioso. Y en el día del juicio, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, allá en el día del juicio, que es al final del ciclo, allá el Señor va a justiciar a un montón de gente, porque, óigame, porque les va a decir, ustedes obraron como inconversos, no se arrepintieron. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse, tuvieron la oportunidad de accionar como verdaderos creyentes, pero no, sus obras, su accionar, sus manifestaciones de lo que hicieron no fue de acuerdo a una persona arrepentida de verdad. En aquel tiempo, hermano, ya al final de los siglos, al final hay un juicio. Hay un juicio para todos los que no quisieron nada con Dios, los que despreciaron a Dios, y ese juicio es inevitable. Y allí el Señor los va a justiciar y les va a señalar, ustedes tuvieron la oportunidad de arrepentirse, tuvieron la oportunidad de buscar de Dios, tuvieron la oportunidad de entregarle su vida al Señor, no quisieron. Lo despreciaron. Y aquí la palabra del Señor nos da las dos posiciones, verso 7. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Aquí están las dos posiciones, hermano. Aquí encontramos las dos posiciones. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Véngame para acá. Hay un montón de gente que dice, yo no creo que Dios me condene, yo no creo que Dios sea malo, yo no creo que Dios me vaya a hacer eso. Cuando se le predica que la Biblia nos habla de condenación. La Biblia nos habla de condenación y aquí tenemos, hermanos, las dos posiciones. Aquí tenemos las dos condiciones, aquí tenemos las dos decisiones de cada persona. Pero aquí tenemos las dos condiciones, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, el evangelio se les ha presentado, la palabra se les ha presentado, se les ha predicado, Dios se ha manifestado por medio de no solamente de los predicadores, de tantas cosas. Pero qué tremendo, porque mucha gente va a morir equivocado. Y le digo, no estamos hablando del capítulo 1, estamos hablando del capítulo 2, que hay un grupo de personas religiosas que piensan que están bien y que no tienen problema, pero la palabra del Señor les está dando las dos opciones. Verso 10, pero gloria y honra y paz
a todo que hace lo bueno. Y habla la palabra al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué hace esa separación? Al judío primeramente, porque el judío, hermano, se sentía que él tenía el derecho de ser salvo solo por ser judío. Como hay mucha gente religiosa que piensa que solo por pertenecer a un grupo se merece ser salvo, y no. Por eso la palabra del Señor dice al judío primeramente. Solo leamos capítulo 3 del Evangelio según San Lucas y nos vamos. Lucas 3. Juan el Bautista, el otro día lo estudiamos. Capítulo 3, versículo 7. Juan el Bautista les está predicando a los judíos. Les está hablando a los judíos. Póngame atención, leamos esto y con esto nos vamos. Y decía a las multitudes, Juan el Bautista, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Cómo les decía? No, esto no es para usted, esto es para los judíos de aquella época. ¿Cómo les decía? Oh generación de víboras. Mire, Juan el Bautista fue tremendo, hermano. Oh generación de víboras, les decía Juan el Bautista. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Oiga, él está hablando de que viene juicio. 8. Y les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, ¿están ustedes aquí? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron otros soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestros salarios. Y contentados con vuestro salario. Como el pueblo estaba en la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego, y su aventador no está en su mano, y limpiará la era y recogerá el trigo en su grano, y quemará la paja en ruego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Hermano, ¿cuál fue la exhortación de Juan el Bautista? Arrepentimiento. Arrepentimiento, o sea, que haya un cambio de acción, un cambio o sea, ya no hagan como están haciendo, cambien. Y para que haya un cambio de acción tiene que haber arrepentimiento. Y para que el arrepentimiento llegue, necesita que Cristo entre en el corazón del ser humano. No hay verdadero arrepentimiento sin Cristo. Entonces Juan el Bautista les venía diciendo, generación de víboras, arrepiéntanse a los judíos, porque él les dice, mire, aquí lo dice en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Sabe qué está queriendo decir cuando el judío decía, tenemos a Abraham por padre? Yo soy judío y simplemente con ser judío ya la tengo hecha, ya no necesito hacer nada más, soy religioso, pertenezco a tal religión. Eso estaban diciendo. Por eso allá el apóstol Pablo dice al judío primeramente y después al griego. ¿El griego quién es? El gentil, el que no era judío.
O sea, ¿qué está diciendo? Necesitamos arrepentirnos todos, porque los judíos pensaban que ellos no necesitaban porque ellos eran religiosos. Amados hermanos, el arrepentimiento lo necesitamos todos. ¿Para qué? Para que un día nosotros podamos estar en la presencia del Señor. Toda persona, sin importar quién sea, sin importar dónde haya nacido, necesita entregarle su vida a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que tener perdón de pecados y vida eterna. Regalémosle un fuerte aplauso al Señor. Padre bendito, gracias por su palabra.